Igual no te lo habías planteado, pero no te imaginas lo mucho que necesitas este producto de aquí. Estoy hablando del Tapo H500 y, por resumir brevemente, he comentado en otros vídeos cómo he creado en mi casa un ecosistema basado en una de las piezas fundamentales por el ecosistema Tapo. Es decir, todo lo que son las cámaras inteligentes de mi casa, todo lo que son enchufes inteligentes, todo lo que son sensores de puertas, bombillas inteligentes, tiras LED. Todo lo que podéis imaginar está basado en este ecosistema Tapo. Pues bien, retomo lo de las cámaras de seguridad porque Tapo ha decidido generar un cerebro, un hub que en este caso sirva para muchísimas cosas que quiero comentaros en este vídeo, pero sobre todo quiero que entendáis eso, es el cerebro de nuestro ecosistema. Y es que es lo más importante que hay que entender, que este producto es el cerebro. Voy a empezar con el unboxing, que como veis es un producto que viene con este equipo y la toma de corriente y ya está. Y a nivel físico lo que encontramos son un montón de tomas en la parte trasera. Fijaros que tenemos el puerto de carga, reset, cable LAN, Ethernet, HDMI, muy interesante, puerto USB-C, muy interesante, puerto USB normal, muy interesante, pero es que además toda esta parte de atrás está texturizada porque tenemos un altavoz, es decir, va a servir para llamadas. Como veis en la parte de arriba tenemos tres botones, tanto el botón de llamar como el botón de subir bajar volumen, como lo que sería también el silenciar en un momento dado, y los LEDs que nos van a indicar cuáles son los estatus. Además incluye esta pestaña frontal para que soportes tu tablet, de forma que se convierta como en un centro neurálgico completo, que tengas el cerebro y la pantalla aparte totalmente inalámbrica para que la apoyes aquí o te la lleves a otro sitio donde vas a poder gestionar todo el ecosistema Tapo a la vez, como digo, soportarlo aquí. Y además con su nueva interfaz para tablets, yo creo que el ecosistema queda precioso, queda realmente muy pro el tener todo el ecosistema. Aquí estáis viendo todos los sensores, todas las cámaras, todo lo que tengo en mi casa en un mismo sitio con una interfaz dedicada para tablet, y creo que de verdad gana muchísimo. Lo han pensado de una forma muy correcta, así que a partir de aquí lo conecto, le pongo el puerto de luz, conectamos un cable Ethernet para que vaya más rápido. También se puede configurar de forma inalámbrica, pero es mucho más rápido y seguro con el cable Ethernet en este caso. Y luego vamos a repasar el resto de puertos, porque a partir de aquí quiero hablaros de un secreto que está pasando desapercibido y que es para mí una de las funciones más interesantes del producto. Y es que si pulsamos en un pequeño sitio, sacamos una bahía para poder conectarle un disco duro 2,5, que como veis el mío es de 250 GB porque lo tenía por ahí muerto de risa por casa, pero lo podrías conectar de hasta 16 teras de almacenamiento. Así que primer punto clave de este equipo, nos va a generar grabaciones privadas, grabaciones propias, grabaciones seguras. Todo lo que almacenemos en nuestras cámaras va a poder ir a nuestro hub de forma que se queda centralizado, no en una cámara. Es decir, las cámaras de las que voy a hablar, y podré hablar de la que he instalado en mi patio, ¿no? Es por supuesto una cámara de exterior, lo cual quiere decir que tenemos protección IP66 a la huella del polvo, y de igual forma lo podemos conectar de forma inalámbrica o por cable Ethernet. Yo lo instalé en 5 minutos, ya lo tenía configurado dentro de mi tablet, dentro de mi ecosistema. Y por supuesto tenemos las ventajas típicas de las cámaras Tapo, como puede ser todo el servicio Tapo Care, que en este caso tenemos dos versiones, una un poquito más completa y otra un poquito más económica, y en cualquier caso nos sirve para almacenar todas las grabaciones en la nube, para que también sean privadas y demás, o para acceder a diferentes funcionalidades extra. Pero en cualquier caso lo que tenemos es una cámara de seguridad dentro de mi patio que voy a utilizar para el vídeo, porque retomando el tema del hub, configuro este hub con esta cámara y a partir de ahí las grabaciones de la cámara van a estar almacenadas en este dispositivo. Es decir, yo puedo configurar si quiero que estén en la nube, como he dicho antes con el sistema de Tapo de suscripción, puedo generar que estén en una tarjeta SD que también admite la cámara que he puesto en el patio, o tercera vía, puedo tener un almacenamiento dentro de mi hub de forma que pueda almacenar todas mis grabaciones aquí. Esto se combina con los 16 GB propios que ya tiene de forma, digamos, gratuita el propio equipo Tapo H500, pero si le conectamos, como decía, una ranura externa con más almacenamiento, pues mejor que mejor. ¿Y cuáles son las ventajas obvias de que el almacenamiento esté dentro de nuestra casa conectado por Ethernet y de forma privada? Pues eso, más privacidad, más rápido, más seguro. Todos son ventajas para nosotros porque lo tenemos en un mismo punto, pero es que no acaban aquí las ventajas, porque por ejemplo podríamos hablar también de la mejora significativa que tiene la detección de inteligencia artificial, y es que digamos que este hub potencia las cámaras para que tengan más opciones de inteligencia artificial aún. Y es que por una parte todas las cámaras Tapo tienen una inteligencia artificial que se considera general, básica. En este caso va a reconocer un montón de elementos como pueden ser movimiento, distinguir personas, si es un animal, si tu bebé llora, todo eso lo tiene como en el programa básico de que tú te compras una cámara Tapo y tienes esas opciones. Pero si quieres
quieres más funcionalidades, pues podrías irte a este punto en el cual puedes generar, gracias al hub, un reconocimiento facial ampliado, en el cual, como veis, añades una foto y le dices si es amigo del instituto, si es familiar. Puedes añadir a un mogollón de gente, a toda tu familia, total, y a partir de aquí, todos los que no estén metidos, la cámara los cataloga como extraños, de forma que dentro de las notificaciones tú vas a poder revisar cuántas veces ha detectado extraños o cuántas veces ha detectado a personas de la familia. Y como veis, lo que tiene es seguimiento. Yo me estoy moviendo por el patio ahora mismo y fijaros que la cámara me sigue, porque esa es una de las grandes ventajas también que ganamos con esta opción. No solamente reconoce a tu mascota, no solamente reconoce a la persona, sino que además la va a rastrear y la va a perseguir, porque lo mismo es una persona que no queremos que esté ahí y que tengamos, pues en este caso, controlada. Oye, ¿para dónde ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha metido en algún sitio? Pues que tengamos todo eso bajo control, que para eso queremos una cámara de seguridad. Esta detección sirve para personas, vehículos y mascotas, y si la he probado con mi cara, estando en un plano picado, que es bastante difícil de reconocer, y me ha seguido perfectamente, entiendo que no tiene ningún problema en detectar lo que es un perro o lo que es un coche. Así que en ese sentido tiene muy buenas garantías. Y si retomo el tema de las grabaciones, así como los puertos de la parte trasera, fijaros que tenemos puerto USB-C y puerto USB tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que le vas a poder conectar una memoria externa, un pendrive, un disco duro, lo que quieras, y vas a poder hacer, por una parte, migración de las grabaciones internas a la nueva memoria de forma directa, rápida, sencilla, fácil, para que lo tengas en un pendrive, lo conectes en tu PC y revises las grabaciones, o lo vas a poder también utilizar como almacenamiento ampliado, que también ese nuevo almacenamiento que le has conectado sirva para grabar más aún. Y ya que estamos en la parte trasera, hablemos del puerto HDMI, que es otra de las grandes funciones que tiene este hub Tapo H500, y es que nos va a permitir conectarlo directamente a un monitor, a una pantalla, a una televisión, y generar desde la propia interfaz de la aplicación el carrusel o las cámaras que nosotros queramos ver. Fijaros que al principio conecté una sola y un reloj para así poder hacer todas las pruebas del rastreo de inteligencia artificial que comentaba antes, pero luego le acabé añadiendo otra cámara más pequeñita que pongo aquí directamente en el estudio para tener algunas partes controladas, que en este caso de nuevo es una cámara 360 súper práctica, versátil, comodísima y encima muy económica, como es la TC72, pero que encima graba en muy alta definición y es una maravilla porque tiene todo lo que he comentado antes, pero también para interior. Y claro, ahora estas dos cámaras las he enlazado dentro de lo que sería mi hub, y a partir de aquí, si conecto un monitor externo, le digo, oye, cada vez que se conecte un monitor quiero que se vean esta cámara aquí y aquí el reloj, y listo, ya tienes un monitor directamente preparado con esas cámaras. Esto es lo típico que si tienes un negocio me parece súper práctico, porque puedes gestionar varias cámaras, poner las 4 que se vayan rotando, porque encima este hub soporta hasta 16 cámaras diferentes y hasta 64 sensores inteligentes Tapo, lo cual genera un hogar verdaderamente conectado y seguro. Por lo que, como veis, este Homebase, esta base para tu casa, tiene muchísimos truquitos y muchísimos secretos, y voy a terminar hablando de lo que sería la función de las llamadas. Como hemos visto, tenemos un microfonito, tenemos la opción de darle a llamar y vas a poder interactuar con la cámara, de forma que en la parte del altavoz tienes el altavoz, en la parte del micrófono te van a escuchar, y si la cámara también tiene este sonido bidireccional, pues tú vas a poder gestionar una conversación de forma directa desde este producto. Y por supuesto no perdemos las configuraciones que ya teníamos en los hubs anteriores de la firma, es decir, yo tengo un sensor en la parte de arriba de mi vivienda, de forma que cada vez que alguien pasa o se detecta movimiento, pues tengo un hub que emite un sonido, una alarma personalizada. Pues obviamente con este altavoz de aquí, con este hub, también lo podemos hacer de la misma forma, personalizada y configurable a nuestro gusto. Y solo quedaría responder la pregunta: ¿cuánto cuesta este dispositivo? Pues bien, actualmente se vende en torno a los 139 euros, y claro, para mí tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tengo una inversión enorme en cámaras de seguridad por toda mi casa, pues el poder tener un mismo hub donde voy a tener esas grabaciones de forma rápida, privada, segura, de forma cómoda, como digo, dentro de mi dispositivo, pues me parecía todo ganador y todo ventaja. Así que también que cada uno valore si le merece la pena o no. Yo he dicho todas las bondades que me parece que tiene este producto, que es un producto difícil porque es lo típico que si no le ves todas las funcionalidades igual piensas, pues no lo necesito, pero cuando te das cuenta de lo muy práctico que es y todo lo que te acaba aportando en el día a día, acabas diciendo, es que es una maravilla. Así que es un producto que me apetecía reivindicar y es por eso que le he dedicado este vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en comentarios, estaré encantado de responderos. Como siempre, el like para el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.